Correlación serial, ¿no? Entonces, si recordamos, digamos, para hablar un poquito primero de la naturaleza, introducirnos con la naturaleza del problema, si recordamos los supuestos del modelo de regresión múltiple, pero también del simple, digamos, el quinto supuesto era el de ausencia de correlación serial. ¿Sí? El quinto supuesto del teorema de Markov o del modelo de regresión lineal clásico. ¿Sí? Y esto básicamente, el supuesto se conocía como ausencia de correlación serial, ¿sí? Y lo que decía era que las perturbaciones estocásticas tenían que estar incorrelacionadas entre sí. ¿Sí? Ahora, cuando hablemos de correlación serial en esta primera parte de la materia, en general vamos a hablar de correlación entre los residuos, ¿sí? Entre residuos de orden 1. ¿Sí? De orden 1. ¿Y qué queremos decir con correlación de orden 1? ¿Sí? Yo tengo una sucesión de residuos, ¿sí? Residuos no, perdón, de perturbaciones estocásticas a lo largo del tiempo. ¿Sí? Fíjense que acá ya nos metimos en series de tiempo de cabeza. ¿Sí? Y digamos, acá las flechas azules lo único que quieren simbolizar es el tiempo, ¿no? Van transcurriendo en el tiempo, t-2, t-1, t, y estas son las perturbaciones estocásticas de nuestro modelo de regresión. ¿Sí? Si tenemos correlación serial de orden 1, lo que tenemos es una vinculación directa entre estas perturbaciones estocásticas de un periodo a otro, ¿sí? Es decir, epsilon t-2 con epsilon t-1, epsilon t-1 con epsilon t, epsilon t con epsilon t más 1 y epsilon t más 1 con epsilon t más 2. ¿Sí? Es así, ¿sí? De un periodo a otro solamente se vinculan. Podrían vincularse de manera directa de otra forma, ¿sí? Por ejemplo, que epsilon t-2 se vincule con epsilon t, epsilon t-1 con epsilon t más 1, ¿sí? Y eso sería correlación serial de orden 2, si quieren. ¿Sí? Pero eso lo vamos a dejar para la segunda parte de la materia. ¿Sí? En el contexto del modelo de regresión, en general, este tema de la correlación serial se estudiaba hasta el orden 1. ¿Sí? Aunque al final vamos a ver una prueba un poquito más general, ¿sí? De correlación. Pero, y sobre todo para entender el problema vamos a asumir que estamos trabajando con correlación serial de orden 1. ¿Sí? O sea que estas líneas verdes vamos a asumir que no existen. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo surge el problema de correlación serial? ¿Sí? Porque es un problema medio particular en algún punto. ¿Sí? El problema surge siempre, o puede surgir, no es que surge necesariamente, puede surgir, cuando los datos con que trabaja una regresión tienen algún ordenamiento natural, en principio. ¿Sí? Eh, el ordenamiento natural por excelencia, ¿sí? Y sobre todo, por lo menos en econometría, es el de series de tiempo, ¿sí? Donde los datos están ordenados en el tiempo. ¿Sí? Pero no es el único ordenamiento que podemos pensar. ¿Sí? Podría ser, por ejemplo, en datos de corte transversal, yo podría tener correlación entre las perturbaciones estocásticas en mi modelo de regresión si ordeno los datos por tamaño, por ejemplo, de la unidad de observación. Digo, esto, por ejemplo, si trabajara con datos de empresas, ¿sí? Es un ejemplo típico, ¿sí? Que ordeno de empresas más pequeñas a empresas más grandes, digamos, con algún criterio, digamos, no sé, facturación, cantidad de empleados, lo que quieran, puedo tener ahí, o puede aparecer, digamos, correlación serial. Y lo mismo respecto a ubicación geográfica, por ejemplo, ¿no? Si tengo datos que ubicados geográficamente, unidades de observación, no datos, unidades de observación que están más cercanas unas de otras, allí podría tener lo que se llama correlación serial espacial, que es lo que le dicen todos los directivos. ¿Sí? Pero el ejemplo típico que nosotros vamos a ver es el de serie de tiempo. ¿Sí? Porque es el que nos interesa en econometría y particularmente en esta econometría en la cual nos vamos a ir para el mundo de serie de tiempo. ¿Sí? Ahora bien, ¿sí? La correlación serial, ¿sí? Bueno, me fui para adelante. La correlación serial, a su vez, se puede clasificar de alguna manera de dos formas: positiva o negativa. ¿Sí?
que conocemos acá. La correlación sería positiva si uno la quisiera ver gráficamente. Esto de vuelta es un ejemplo, ¿sí? Y aparte es un gráfico construido por mí, ¿sí? Pero se observa gráficamente en el sentido que los puntos en torno a la recta de regresión se suceden suelen tener cierta persistencia, estar primero por debajo de la recta de regresión, después por un tiempo por arriba, después por otro tiempo por debajo. Y obviamente acá estoy asumiendo que los datos están ordenados temporalmente, además de por X y por Y. Y entonces, si yo graficara las perturbaciones estocásticas, ¿sí?, respecto a la variable X, lo que observaría es un patrón respecto a la variable X. ¿Sí? En la correlación serial negativa aparece algo parecido, ¿sí?, pero en vez de tener esa persistencia de las observaciones a estar por encima o por debajo durante un tiempo de la recta de regresión, lo que tenemos es que cambian muy frecuentemente de un lado y del otro, básicamente. ¿Sí? Y eso sería un caso de correlación serial negativa. ¿Sí? Lo cierto es que lo más habitual en el contexto de serie de tiempo es la correlación serial positiva. Lo más habitual realmente por mucho, ¿sí? Por mucho. La correlación serial negativa en general no nos sabemos encontrar en esta econometría, ¿sí?, por lo menos. Y en general vamos a trabajar con correlación serial positiva, ¿sí? Positiva. Entonces, esto es un poquito el concepto general, ¿sí?, de la correlación. Si vamos a pasar la zona de consulta, después de última hacemos consultas al final, ¿sí? Y hablemos un poquito rápidamente de las consecuencias de la correlación serial, ¿sí? Al igual que en el caso de heteroseasticidad, ¿sí?, de levantamiento, si quieren, del supuesto de homoseasticidad, el levantamiento de este supuesto de ausencia de correlación serial no me genera problemas en el disecamiento, ¿sí? Los estimadores de mínimos cuadrados clásicos siguen siendo insesgados, siguen siendo consistentes también, pero el problema nuevamente aparecerá en la eficiencia, ¿sí? En la eficiencia. El supuesto que no se va a cumplir es el de eficiencia, ¿sí? En el supuesto, digo, la propiedad que no se va a cumplir es la de eficiencia, ¿sí? Ahora, la cuestión acá se pone un poquito más engorrosa, digamos, en este sentido que en heteroseasticidad. O sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sentido en que afecte la eficiencia va a depender, porque sea afectada la eficiencia, en este caso va a depender de, digamos, cómo se manifieste esa pérdida de eficiencia de los sistemas de medios cuadrados, va a depender de la correlación serial, del tipo de correlación serial, ¿sí?, entre otras cosas, pero principalmente el tipo de correlación serial. ¿Sí? Si viajamos un poquito a la clase pasada, ¿sí?, al pasado, por eso le puse viajando al pasado a esto, nosotros cuando habíamos querido demostrar, digamos, el ensejamiento de la varianza, de los estimadores de la varianza de los parámetros, ¿sí?, en un momento habíamos llegado a este resultado que está acá, ¿sí?, este resultado, que ahí se lo voy a marcar, ¿sí?, que es este de acá, ¿sí? Y nos habían quedado una serie de términos cruzados de perturbaciones estocásticas, ¿sí?, que habíamos dicho ahí que aplicando el supuesto 5, que es justamente el supuesto que estamos levantando ahora, digamos, los hacíamos iguales a 0. Bueno, en este caso esto no se va a cumplir, ¿sí? Esto no va a ser igual a 0, ¿sí? Esto de acá. Y particularmente esos términos, los que no van a ser iguales a 0 cuando la correlación serial sea de orden 1, son estos términos de epsilon 1 con epsilon 2, ¿sí?, donde hay una distancia de un solo momento al otro en las perturbaciones estocásticas, ¿sí? Pero uno diría, bueno, el problema viene solo por ahí. No, no viene solo por ahí, ¿sí? Esto no lo vamos a demostrar, pero sí lo vamos a tratar de explicar intuitivamente. Y es que cuando tenemos correlación serial, también se afecta la estimación de la varianza de la perturbación estocástica, ¿sí? Entonces, el problema también viene por acá, ¿sí?, por este lado, ¿sí?, por esa varianza. Recuerden que eso de la esperanza de las perturbaciones estocásticas al cuadrado es finalmente la varianza de las perturbaciones estocásticas, ¿sí? Aun cuando
Yo ahí todavía no apliqué el supuesto de homoceasticidad, pero aún cuando apliquemos el supuesto de homoceasticidad, sí, no hay ningún problema. Entonces, vamos a hablar, para ahorrar un poquito de tiempo, simplemente de correlación serial positiva, que es lo que más nos va a interesar, ¿sí? De vuelta porque es lo que se da en el trabajo empírico, con series de tiempo económicas, por lo menos, en donde nos aparecía este patrón, ¿sí? Y este patrón lo que nos decía era que, digamos, era que los residuos de la regresión, las perturbaciones estocásticas, estamos trabajando con información poblacional, tienen como cierta persistencia estar por debajo primero y después por encima y después por debajo y así sucesivamente de la recta de regresión. ¿Sí? Este fenómeno, ¿sí? Lo que va a generar es que la varianza o el estimador de la varianza de los parámetros poblacionales, ¿sí? De la recta de regresión sean sesgados hacia abajo, ¿sí? Sean sesgados hacia abajo, que es esto es específicamente en el caso de correlación serial positiva, en el caso de correlación serial positiva. Y esto, fíjense, que es al revés de lo que ocurría con heterogeneidad, es al revés de lo que ocurría con heterogeneidad, donde estos estimadores de las varianzas de los parámetros poblacionales están sesgados hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba. Acá están sesgados hacia abajo. ¿Sí? Y esto se debe, fundamentalmente, a que la varianza, o el estimador de la varianza de la perturbación estocástica, va a estar sesgado hacia abajo. ¿Sí? Es decir, esto que está ahí va a subestimarse. ¿Sí? Por eso la flecha para abajo, ¿sí? Se va a subestimar. Y por lo tanto también se va a subestimar los estimadores de la varianza de, la, de los parámetros poblacionales, de las varianzas de los parámetros poblacionales. ¿Y esto qué nos genera? Bueno, a diferencia del caso anterior, ¿sí? Lo que nos genera en este caso es un aumento, o digamos, una tendencia a rechazar la hipótesis nula de, por ejemplo, las pruebas de significatividad individual, pero finalmente también de las conjuntas, ¿sí? Cuando en realidad no debería rechazarlas. O sea, una tendencia a decir que las variables que incluyen la regresión son significativas, cuando en realidad tal vez no lo son. ¿Sí? Tal vez no lo son. Y en este sentido, justamente con correlación serial positiva, lo que ocurre es que la recta de regresión estimada, es decir, nuestra recta de regresión muestral, es como que se sobreajusta a los datos muestrales que yo le di a mínimos cuadrados para estimar esa recta, que al algoritmo de mínimos cuadrados para estimar esa recta. De alguna manera es de vuelta, porque se sobreajusta, ¿sí? Y entonces, digo, este es el concepto que por ahí a uno le cuesta más entender de entrada, decir, ¿cómo que se sobreajusta? ¿No es mejor que se ajuste mejor a los datos? Bueno, no necesariamente, ¿sí? Claro, algo parecido a un overfitting sería, exactamente, como dice Agustín ahí en el chat. Algo parecido, ¿sí? ¿Y en qué sentido es un overfitting? En que yo acá finalmente lo que tengo, ¿sí? Es una recta de regresión poblacional en el fondo, ¿sí? Una recta de regresión teórica que no conozco porque no conozco los datos de la población, solo conozco la muestra, pero que en algún lado existe, digamos, ¿sí? Aunque sea en un sentido hipotético. Y esa regresión poblacional lo que nos va a estar ocurriendo es que la estamos de alguna manera estimando mal con esta regresión que tiene correlación serial. ¿Sí? Y lo que nos va a pasar es que estos datos muestrales que tenemos, cuando los usamos para estimar la recta de regresión poblacional, que finalmente lo que obtengo es la recta de regresión muestral, vamos a obtener una recta de regresión muestral que se ajusta demasiado a los datos, más de lo que en realidad se ajusta la recta de regresión poblacional, ¿sí? Por así decirlo. Eh, Ahora, ustedes dirán, bueno, pero entonces, a mí enseguida el concepto que me viene a la cabeza es, bueno, pero si yo estoy estimando mal la recta, entonces los estimadores que obtengo son sesgados e inconsistentes. No, no, ¿por qué? Porque si yo tomara muestras repetidas, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, sobreestimaría la pendiente de la recta de regresión, en otros subestimaría, y en promedio los estimadores serían insesgados y consistentes. ¿Sí?
Obviamente esto no necesariamente ocurre así para una muestra puntual, ¿sí? Lo cual obviamente es un problema, pero recuerden que sí son los conceptos de encejamiento y consistencia. Consistencia es un concepto medio asintótico, el encejamiento es un concepto, digamos, de esperanza, ¿sí? Entonces, en promedio, si yo tomara muestras repetidas, los estimadores serían encejados y consistentes. Pero la recta de regresión muestral que obtendría con una muestra particular sería demasiado ajustado a esos datos muestrales, más de lo que en realidad se ajusta a la recta de regresión poblacional. ¿Sí? Y finalmente, lo que yo quiero obtener en estimación es la recta de regresión poblacional, ¿sí? Algo lo más cercano posible a, a esa verdadera o hipotética verdadera recta de regresión que tengo. ¿Sí? Por tanto, al ser una estimación de versión optimista, el R cuadrado que obtengo es muy, muy elevado. Muy elevado. ¿Sí? Eh, digamos, si ustedes obtienen con series de tiempo macroeconómicas, por ejemplo, R cuadrados, ejecutan una regresión, ¿no? Si quieren, de un ejemplo que ya hemos visto, ¿sí? Como ejemplo, pero que es un ejemplo problemático por estas cuestiones, que es el de una estimación de una función de consumo con datos agregados en una economía, ¿sí? El consumo privado de cuentas nacionales y el Producto Bruto Interno, probablemente ahí tengan una fuerte correlación serial positiva, ¿sí? Fuerte correlación serial positiva. Y el R cuadrado es de altísimo, por ahí 0,90 y pico, ¿sí? Pero ese R cuadrado está influido justamente por la correlación serial positiva. Y la recta de regresión muestral que estamos obteniendo es justamente demasiado optimista en ese caso, ¿sí? Se ajusta demasiado a los datos muestrales que yo utilicé, ¿sí? Para estimarlo. Y entonces no es muy confiable la estimación. ¿Sí? Y de vuelta, no es muy confiable, más que nada no tanto en el sentido del valor de los estimadores que obtuve, sino de las varianzas de esos valores. ¿Sí? De esos valores, de esos estimadores. Eh, y acá, digamos, es donde yo brevemente simplemente les conecto con lo que hablamos hace algunas clases del R cuadrado. ¿Sí? Justamente por motivos como este, entre otras cosas, entre otras consideraciones, el R cuadrado y el R cuadrado ajustado no son buenos estadísticos en el sentido de querer maximizarlos. ¿Sí? No es bueno, no es necesariamente bueno querer maximizar un R cuadrado. ¿Sí? El R cuadrado no se tiene que utilizar así. Sí es válido, obviamente, utilizarlo, como dijimos, para comparar modelos, siempre que se cumplan determinadas condiciones. ¿Sí? Pero cuando, digamos, yo tengo dos modelos o más modelos rivales que cumplen todos los supuestos del modelo de regresión lineal clásico, etcétera, y quiero elegir entre uno de ellos, un criterio que puedo tener en cuenta, puedo tener en el radar, es el R cuadrado, el R cuadrado ajustado, más bien. Pero no es un estadístico que se tenga que usar o que esté siendo utilizado apropiadamente si lo queremos maximizar. ¿Sí? Pequeña disquisición, bueno, vamos a pasar al tema de correlación serial negativa porque no es tan relevante, ¿sí? Y hablemos un poquito de causas, ¿sí? Para cerrar esta clase, ¿sí? ¿Qué puede generar la aparición de correlación serial? Bueno, puede haber muchas causas, ¿sí? Muchas causas. Acá vamos a nombrar las que a mí personalmente me parecen las más habituales o las más relevantes, ¿sí? Una es la propia inercia de la serie de tiempo económicas, ¿sí? Las series de tiempo económicas y particularmente macroeconómicas, con que solemos trabajar los economistas, suelen tener tendencia a subir o bajar durante un tiempo. ¿Qué es lo que se conoce como el ciclo económico? ¿Sí? Y esa tendencia a subir y bajar durante un tiempo se puede trasladar eventualmente a los residuos de una regresión que estimemos con esas variables. ¿Sí? Eso puede ocurrir. ¿Sí? Y puede ser una causa de la aparición de correlaciones seriales. O sea, fíjense que una posible causa es la misma naturaleza de las series con que estamos trabajando, sino no que nosotros hayamos hecho algo mal, sino que digamos, sea algo que no podemos evitar en principio. Por ejemplo. Después, otras causas que en realidad casi que se podrían agrupar, la segunda y la tercera, sí son, pero en principio es la aparición o, digamos, la omisión en realidad de variables relevantes de la ecuación de regresión. ¿Sí? Que esto lo vimos en problemas de especificación. ¿Sí? Pero recordemos que justamente
cuando nosotros tenemos una recta de regresión poblacional, que por ejemplo tenía las variables x2 y x3, y yo omitía x3, ¿sí?, en la especificación de la recta que iba a estimar, ¿sí?, de la recta de regresión que iba a estimar, el término de error de la recta que yo estimaba quedaba con un término sistemático, ¿sí?, metido adentro, ¿sí? Y ese término sistemático se puede manifestar como la aparición de correlación serial, ¿sí? Entonces yo tal vez puedo llegar a detectar correlación serial en una serie, perdón, una regresión, y que dicha aparición de la correlación serial sea simplemente la manifestación de un error de especificación debido a variables omitidas. Y eso es una causa bastante habitual, sobre todo cuando trabajemos con variables a veces macroeconómicas, porque muchas veces eh, estamos trabajando con datos agregados, que aparte, digamos, eh, por ahí la especificación de nuestra ecuación de regresión viene dado por una teoría, y bueno, eventualmente podemos estar omitiendo factores, ¿sí?, observables, o sea, variables que yo podría haber metido, o inobservables, variables que no conocemos, ¿sí?, que no podemos medir. Después tenemos el tema de la forma funcional incorrecta, que es como un caso específico casi del caso anterior, de varias omitidas, ¿sí? O se puede pensar, por lo menos el ejemplo que yo les doy acá, ¿sí?, pero no necesariamente es un caso específico, ¿sí?, en realidad. Supongamos, para dar un ejemplo, sí, que mi recta de regresión poblacional tenía x2 y x2 al cuadrado como variables explicativas, y yo omito x2 al cuadrado. Bueno, ahí también me queda un patrón sistemático metido en la perturbación estocástica que voy a estimar en mi recta de regresión muestral, ¿sí? Y es este patrón que también lo vimos en la parte de formas funcionales, ¿no?, donde, por ejemplo, claro, la relación entre x e y tiene una forma cuadrática, ¿sí? En este caso, en este ejemplo puntual, estoy asumiendo un beta 2 y un beta 3 positivo, ¿sí? Y yo, claro, como no incluyo el x2 cuadrado, me queda un patrón de las operaciones en torno a la recta de regresión, que como la estimé solo con x2, es lineal respecto a x2. ¿Sí? Sí, a x. Eh, y fíjense que esto es correlación serial positiva, ¿por qué? Porque primero tengo algunos valores positivos, o sea, algunos residuos positivos, después algunos residuos negativos, que son estos que están acá, estos son positivos, después otros de vuelta positivos, ¿sí? Entonces esto se manifiesta también como aparición de correlación serial, ¿sí? Más allá de que también lo podría detectar, por ejemplo, con la prueba de Ramsey, ¿no?, que vimos la vez pasada. Pero en realidad el origen acá, si quieren, es un error de especificación, ¿sí? No alguna cuestión en principio respecto a la inercia de las variables, ¿sí?, que también podría estar presente, ¿no? Pero digo, si miramos solo este problema aislado, sería solo el problema de especificación, y lo ideal sería que yo corrija la especificación del modelo, no que haga una corrección de la correlación serial, ¿sí? Perdón, voy a borrar ahí para ir cerrando, ¿sí? Perdón que ya estoy pasado de tiempo, pero me quedan solo un par de puntos. Otro punto puede ser la manipulación de los datos, de los datos con que trabajo, sí, que no se refiere a adulteración o algo así, no tiene una connotación negativa, sino que, por ejemplo, a veces yo puedo trabajar con series de frecuencia mensual, pero en realidad las quiero llevar a datos anuales, ¿sí?, y entonces las manipulo de alguna manera, no sé, calculo el promedio anual, ¿sí? O bien al revés, ¿sí? Eso sería como disminuir la frecuencia de la serie, digamos, o aumentarle la frecuencia, como yo tengo datos anuales y de alguna manera los quiero llevar a datos mensuales, cosa que hay algunas técnicas para hacerlo, pero muchas de esas técnicas me pueden generar, después que cuando corro una regresión, me aparezcan una correlación en las perturbaciones, en los residuos, digamos, ¿sí?, de esa regresión, ¿sí? Y por último, que es un tema que vamos a ver en la segunda parte de la materia, es el tema de trabajar con series no estacionarias, ¿sí? Ustedes no saben todavía qué es el concepto de estacionalidad, ¿sí? Pero por ahora digamos que serían series no estables, ¿sí? Series, por ejemplo, que tienden a aumentar a lo largo del tiempo, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, corro una regresión con dos series que tienden a aumentar a lo largo del tiempo, es probable que obtenga una regresión con un muy buen ajuste. Y sin embargo, esa regresión va a tener una fuerte correlación serial positiva, ¿sí? Fuerte, digamos.
y puede ser inclusive lo que vamos a ver en la segunda parte de la materia, que llamaremos regresiones espurias, ¿sí? Que es como un caso, se puede pensar como un caso extremo de correlación serial positiva, ¿sí? O bien puede ser otra cosa, ¿sí? Puede ser otra cosa, que ya la veremos, que es lo que se conoce en econometría como una relación de cointeracción, que ya la definiremos, pero que en términos económicos la interpretamos como una relación de largo plazo entre las variables, ¿sí? Pero eso es lo que tenemos que tener en cuenta en el contexto del modelo de regresión, ¿sí? Con lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Digamos, es que utilizar series de ese tipo me puede generar la aparición de correlación serial positiva muy fuerte y eso me genera problemas en la eficiencia de los parámetros, en el sentido de que la recta de regresión que voy a estimar tiene un ajuste muy optimista y voy a subestimar las varianzas de los parámetros de la recta de regresión, ¿sí? Con lo cual las pruebas T, F y todo eso no serían válidas.